Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico. Seguimos conversando con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, especialista en Derecho Internacional. Doctor, ¿cuáles son los requisitos y el trámite para gestionar la vacancia presidencial del presidente en ejercicio del Perú? No de este, ¿no? Sino de cualquiera, quiero decir, para que no se me vaya mal a entender. Sí, eso es muy importante. Primero que hay que decir que la vacancia es el vacío que se produce en el ejercicio de la calidad de jefe de Estado. Entonces, el artículo 113 de la Constitución Política establece cuáles son esas circunstancias de vacío del ejercicio de la presidencia. El primero, la muerte del presidente de la República. Ya no hay presidente. Entonces hay un vacío ahí. Entonces es una vacancia del jefe. Que hasta ahora no ha pasado en la historia del Perú. No ha pasado. Bueno, hemos tenido presidentes que han muerto en algún momento, como por ejemplo Manuel Pardo y Lavalle, fue asesinado por el sargento Montoya del batallón Cepita saliendo del Congreso, o José Balta, que fue asesinado por los hermanos Gutiérrez. Y que después fueron colgados. En el campanario de la catedral, como sabes, ¿no? Pero, digamos, son circunstancias que han acaecido, ¿no? En segundo lugar, la incapacidad, fíjate tú, moral o física del presidente de la República, y esa incapacidad debe ser declarada por el propio Congreso de la República. O sea, no es cualquier incapacidad que se produzca. Entonces, allí estamos hablando de una segunda categoría moral o física, donde produce también un vacío. Ahora, yendo al tema de la derrotabilidad del derecho por cuestiones semánticas, ¿cuál es el contenido material de ese concepto de incapacidad moral? Que puede ser de todo, ese es un cajón desastre, una caja de Pandora. Sí, me ganaste. Es tan amplio y tan diverso que también se puede tornar y volver subjetivo. Y encubrir golpes. Y claro, porque siendo una categoría jurídica, porque está en la Constitución Política, seguramente se van a querer superponer interpretaciones políticas. Cuidado con eso. Entonces, la incapacidad moral, supone que la moral no es pues la moral religiosa que conocemos, sino la moral nacional que hace irresistible el ejercicio de esto que llamamos al comienzo, la personificación del Estado, que alguien la tenga por una inconducta que lacera, colisiona con un cúmulo de la axiología social nacional aceptada por todos como un acto convencional. Ejemplo. De tal manera que eso produzca un rechazo y una censura generalizada. Por ejemplo, imagínate pues que el jefe de Estado sea auscultado en un acto, revelado en un acto de adulterio, por ejemplo, pero no un adulterio solamente por el mismo hecho que lo es y que ya vitupera la relación conyugal o familiar del jefe de Estado, sino que en una circunstancia que donde el jefe de Estado ejemplifica, produce evidentemente una censura social nacional porque hace irresistible el hecho de ser jefe de Estado y no mantener una categoría doméstica con la familia, que es su eje central, y por ejemplo tenerla en una relación extrafamiliar, extraconyugal, al mismo tiempo con una secuela de conductas también censurables. O por ejemplo, un jefe de Estado que sea desnudado en cuestiones asociadas a la pornografía, por ejemplo, ¿no? De menores. De menores, donde evidentemente hay una repulsión social a esa inconducta y por tanto no puede hacer ni mantenerse en el poder. O consumiendo cocaína, cayéndose ebrio de embriaguez, borracho. Pero algo, sin que nada de eso pase, hay otra categoría que tiene que ver con el tema de la moral. La mentira. Un mitómano cuando la mentira, claro, porque cuando la mentira es si un ministro de Estado, Luis,
es desnudado en una mentira, ¿qué le queda? Tiene que Renunciar. claro. ¿Te imaginas en el jefe de Por Estado? decoro. El jefe de Estado mentiroso no podría ni siquiera sostener viable su permanencia en el cargo, porque incluso desestabiliza por esa propia mentira la gesta de los 5 años de gobierno. De tal manera que lo que diga el jefe de Estado mentiroso, Se hace dudoso. todo será dudoso y mentiroso. Salvo que tenga un traductor que haga las veces de... No, lo que quiso decir fue tal cosa. Claro, y entonces esa mentira y la incapacidad física, evidentemente, una circunstancia que lo imposibilite de manera permanente, recurrente, con una, evidentemente, prueba de carácter médico, de que ya no pueda tener las facultades para el ejercicio de tan alta magistratura. ¿Y cuál es el trámite que se tiene que seguir Bueno, en un eventual caso de esta naturaleza? Fíjate, cuando se produce la vacancia, es el propio Congreso de la República el que establece estas categorías, y entonces, una vez declarada la vacancia, inmediatamente el mismo Congreso de la República, en uso y atributo de las reglas establecidas en la propia Constitución, deberá, de acuerdo al artículo 115, establecer que ipso iure la presidencia, para que salga de ese disloque de vacancia, inmediatamente en el procedimiento, sea ocupada por el primer vicepresidente de la República, en cuyo caso, si por ejemplo le sucediera lo mismo, será el segundo. Y si no, finalmente, el presidente del Congreso, quien a su vez deberá proceder a la convocatoria de elecciones generales. Eso sí ha pasado en el Perú el año 2000. Eso ha pasado en Perú en el año 2000, como sabes. Valentín Paniagua, en una circunstancia que ya no lo vamos a repetir porque todos la conocemos, pues asumió la presidencia de la República y convocó a elecciones y fue el presidente de la transición. Ahora, en teoría, ¿no? Un Congreso, un Parlamento copado mayoritariamente por el sector político contrario, opositor, pero no de esa oposición, de la loyal opposition que existe, por ejemplo, en Inglaterra, quiere tumbarse literalmente al presidente de la República, podría utilizar esta figura jurídica para encubrir, valga la redundancia, jurídicamente, una actitud golpista. Eso podría ser posible, en teoría. Podría hacerse, y esos son los riesgos. Qué bueno que lo digas, esos son los riesgos y las amenazas que suceden cuando se tiene poder. Y el poder normalmente lo suele tener el poder ejecutivo, ¿no? Cuando hay elecciones, arrasa y también tiene una mayoría en el Parlamento. Pero no ha pasado, por ejemplo, en la experiencia actual, ni le pasó al primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, cuando la unión APRA-odriismo también... El Papuno. Así es, ¿no? Colisionó permanentemente con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y ya viste cómo terminó el gobierno. O el primer gobierno de Alberto Fujimori, y que terminó generando la disolución del Congreso. Ahí está. Y entonces, claro, produce evidentemente niveles de riesgo. Hay una superposición por una atomización de quien tiene poder. Y claro, esto puede ser visto como un abuso de ese poder, si es que viene desde el propio Congreso, pero al mismo tiempo impacta y activa los canales y los medios que el propio gobierno o poder ejecutivo tiene para, por ejemplo, actuar conforme a la Constitución política. Si acaso ve que este es un poder legislativo contrario, pues existen, como sabes, las reglas para, por ejemplo, cerrar, clausurar el Congreso de la República, cuando ha habido un Congreso que ha censurado a dos gabinetes, dos consejos de ministros, y eso, claro, evidentemente son luchas de poderes, pues, ¿no?, que se producen en las democracias, y por eso la Constitución política las establece, las coloca con salidas, con mecanismos espaciados, para que no se pierda la esencia, la estabilidad,
La Constitución tiene que evitar la anarquía y para eso existe pues este mecanismo establecido en la Carta Magna. Ahora, una cosa es la vacancia y otra la suspensión. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro concepto? Como no, te decía que en el caso de la vacancia hay un vacío por el ejercicio permanente, mientras que en la suspensión es un nivel de temporalidad. Entonces, por ejemplo, al presidente se le suspende si acaso tiene un proceso judicial en marcha porque impide las elecciones, por un proceso porque es un traidor a la patria, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso judicial en marcha, hay una suspensión. No es que sea una categoría permanente. Es una suspensión hasta que se pueda resolver la situación del jefe de Estado. O una situación temporal como consecuencia de circunstancias que puedan generar la propia naturaleza del ejercicio de la presidencia, que son pues fortuitas, casuales y que devienen de una ratio del ejercicio del poder cuando le pasa a todo jefe de Estado. Ahora, el presidente de la República goza de una serie de prerrogativas que son necesarias por el ejercicio de su cargo. Algunas de ellas son la inmunidad. El presidente goza de inmunidad. Una de estas expresiones de la inmunidad presidencial tiene que ver con que manda la Constitución Política de que el presidente de la República no puede ser acusado durante el ejercicio de su mandato, salvo, me parece, en caso de traición a la patria, me parece. Sí, o sea, no puede, solamente puede ser acusado por traición a la patria, por impedir los que se reúne el Congreso, disolver el Congreso, ¿no? De acuerdo a las reglas establecidas en la propia Constitución, o impedir las elecciones presidenciales, regionales, etcétera. Ahora, una periodista hace algunas semanas atrás, hablando también en un sentido más político que académico jurídico, que es lo que nosotros estamos haciendo acá, decía, no se puede acusar al presidente de la República y por lo tanto tampoco se le puede investigar, porque la investigación conlleva a la acusación. Entonces, la lógica es, si no se le puede acusar, no se le puede investigar. Pero, claro, si bien es cierto, una y otra cosa están relacionadas, no es cierto, y usted lo sabe como abogado en ejercicio, como también nuestros televidentes, que una investigación no conlleva necesariamente una acusación, porque una investigación puede terminar en el archivamiento. O la otra alternativa es que una investigación puede llegar hasta un punto en el cual, por situaciones como estas, bueno, ya lo hemos investigado, pero no lo podemos acusar y tendremos que esperar a que termine esa prerrogativa, incluso después de que culmine el mandato presidencial. Entonces, la pregunta es, no se le puede acusar, estamos claros, es imperativo, taxativo por la Constitución, pero ¿eso implica también que no se le puede investigar? Mira, yo sobre este tema ya me he pronunciado y tengo que decírtelo directamente aquí en este importante y valioso programa. La enunciación de la Constitución Política no solamente se expresa o taxativa desde donde quieras verlo, sino que es una regla básica entender que en el Perú tenemos un régimen donde el Estado, regentado por el jefe de Estado como la primera persona que garantiza el eje social nacional, debe contar con un mínimo de coraza para la estabilidad de la propia regencia del Estado. Entonces, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, lo que dice la Constitución en ese señalamiento de que solamente puede ser acusado, no debe ser, a mi juicio, solamente entendido de manera literal, estricto sensu, a un nivel de acusación, porque la acusación es un procedimiento lógico que deviene de un proceso anterior de investigación. Que investigación. Claro. Entonces, el acto de la coraza jurídico constitucional para el jefe de Estado se extiende hasta eso. Sí, es que es que lo que sucede es que un presidente investigado, como lo primero que tú decías,
Claro, puede ser que sea investigado y no le pase nada, pero puede también pasar de investigado a ser una persona implicada y convertirse en su momento en un inculpado o un eventual inculpado. La garantía de que para el mantenimiento del poder de un Estado sea impoluta en la temporalidad de 5 años es el espíritu de lo que dice la Constitución Política, más allá del presidente actual, del pasado, del que venga. Pero un ratito, doctor, y vamos a hacer un corte con esto y le ruego que me responda ya en el siguiente bloque, solamente para dejar aquí en el tintero. Y sin embargo, en el país que tiene la democracia más consolidada del planeta Tierra, es decir, Estados Unidos, su presidente, y en este caso Bill Clinton, fue investigado por perjurio, porque él había negado haber tenido relaciones sexuales con su asistenta, una becaria, y después se descubrió que sí, él había mentido, por eso fue investigado por perjurio. Claro que después le perdonaron la vida, pero digamos, si al presidente de los Estados Unidos en pleno ejercicio se le puede investigar, nuestro país, que no es menos, ¿por qué no? Vamos a reflexionar sobre el particular en el siguiente bloque. Ya regresamos en Referente Jurídico, esperando la respuesta de nuestro investigado, iba a decir, nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Permiso.